7:44, luego de escuchar a Raúl Chávez, vamos ahora con Inés Alarcón. Inés Alarcón es asambleísta reelecta por Acción Democrática Nacional ADN y obviamente respalda la candidatura presidencial a la reelección del candidato presidente Daniel Noboa Sin. Legisladora, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, asambleísta. Hola, ¿cómo están? Buenos días, un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan. Gracias por su amable invitación. A usted por la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Igualmente quiero empezar, como lo hice con Raúl Chávez, preguntándole a usted por una evaluación de esta campaña. ¿Qué nos deja esta campaña que termina hoy desde la óptica del candidato presidente y el movimiento ADN? Bueno, ha sido una campaña ciudadana. Nosotros hemos visto cómo los ecuatorianos se han volcado a las calles para respaldar al presidente Daniel Noboa de la mano de su Noboa de cartón. Salen a la calle, se emocionan. Ha sido una campaña muy de territorio por parte del presidente de la República. Lastimosamente hemos visto una campaña sucia también por los contrincantes, quienes han utilizado los diferentes poderes del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, han convertido a la Asamblea Nacional en una sede de campaña política para la señora candidata Luisa González. Hemos visto también cómo se han metido en fibras tan íntimas como son la familia, con su hija, realmente acciones inaceptables para nosotros. En este sentido, creemos que la campaña no debería manejarse así, no salir del ámbito político como debe ser. Pero no ha pasado también lo mismo del otro lado, porque así como usted menciona el tema de la Asamblea, a ustedes les acusan de haber cooptado el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, el hecho de que el presidente nunca pidió licencia e hizo campaña electoral sin beneficio de inventario. Igualito les dicen a ustedes, Inés. El hecho de cooptar son simples rumores. Cuando hablamos de que la sede de la campaña es la Asamblea Nacional, es cierto. La señora Luisa González salió a decir en una entrevista que ella dio la orden de que se sesionen Esmeraldas, que ella dio la orden de que se ponga en el orden del día. ¿Eso dijo Luisa González? Eso lo dijo en una entrevista. Cuando ella dice, yo solicité que se sesione en tal lugar. Yo dije que se ponga en el orden del día. Cuando estamos a las órdenes, en el primer poder del Estado, de una candidata presidencial, ahí sí podemos dar por hecho que se está utilizando la Asamblea como sede de campaña. Ustedes no controlan la función electoral, Inés. Nosotros no podemos controlar una independencia de funciones. Eso no deja más que ser rumores que se llevan en el ámbito político, y a eso nos referimos con la campaña sucia. La sanción, perdón, André, solamente para complementar, sí, la sanción contra la vicepresidenta de la República no es una muestra de que el gobierno controla el Tribunal Contencioso Electoral. La sanción contra la señora vicepresidenta no es más que la diferencia de funciones que existe. El Tribunal Contencioso Electoral ha encontrado los elementos y las herramientas necesarias para inculpar a la señora vicepresidenta. Nosotros, más allá de eso, no tenemos otro criterio. Pero, digamos, lo que ha dicho Fabricio, esta campaña sucia, cuando hemos visto también que, por ejemplo, una persona extranjera le ha adjudicado el hijo de la candidata a Rafael Correa, metiéndose también en esta vida familiar, ¿para ustedes no les parece que también ha habido, digamos, una especie de campaña sucia de su lado? Nosotros no podemos responsabilizarnos por el criterio o el comentario de una persona. Pero digamos, el gobierno ha traído a esa persona, ¿no? El presidente es responsable por las acciones en cuanto a la cooperación internacional, en cuanto a cómo el señor viene a ayudar a fortalecer justamente esta cooperación internacional a nuestros policías, a nuestros militares. Los criterios personales del señor no pueden ser adjudicados al presidente de la República. Y en ese contexto, en ese mismo contexto, ¿ustedes ya saben cómo llega él a asesorar? O digamos, porque también se cuestionó que justamente ahora en campaña llegase y que no se diera mucha información de las capacitaciones, incluso digamos, del medio de Coavisa pregunta al bloque de seguridad si es que se ha convocado a talleres, a capacitaciones, si es que se ha dado más información sobre Eric Prince, sobre cuál va a ser su papel, y no se ha dado información. ¿Ustedes conocen tal vez de qué es lo que se va a hacer realmente, cuánto costó y todos los detalles respecto a aquello? Bueno, generalmente los temas de seguridad nacional tienden a ser reservados, justamente porque la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas manejan temas de interés, pero de interés de seguridad nacional, que tienden a ser reservados. Entiendo que estas capacitaciones y también lo que va a manejar la cooperación internacional se deben manejar en ese sentido. Bien. Inés, sí. Sí, no, quería preguntarle solo sobre lo que ha ocurrido también esta semana dentro de la Asamblea Nacional en la comisión en donde se trató el informe también, ¿verdad?, de estas irregularidades que se habían asumido desde un medio de comunicación que supuestamente tenía el contrato para el tema de chalecos y seguridad de manera general. ¿Cómo también se ha suscitado estas reuniones del día de ayer en la comisión
Entiendo también que no hubo ni siquiera quórum. Asambleísta, cuéntenos un poco más de eso, por favor. Bueno, ayer sesionamos de la Comisión de Seguridad, sí, sesionamos, hubo el quórum necesario, ayer aprobamos el informe de la compra y adquisición de los chalecos Sí, y hubo cascos, quórum. por supuesto, y ya aprobamos el informe, ¿Qué lo dice el enviamos informe? al Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros en el informe adjuntamos toda la información que nos indica el Ministerio de Defensa, pero también todo lo que respecta a la compra. Hay documentación que es reservada, que nos ha entregado, esa no la podemos develar, pero el informe más bien viene a dar cuenta de cómo se ha realizado esta compra. Por ejemplo, en el caso de el proveedor incumplido, nosotros lo mandamos de manera cronológica, en donde cuando las Fuerzas Armadas hacen la compra, los señores estaban perfectamente habilitados para realizar la compra por las Fuerzas Armadas. Entonces es un informe bastante detallado, está público ya, podrían Pero ustedes es un informe revisarlo, que avala la compra de los chalecos. que avala justamente con las certificaciones y con la documentación necesaria desde quién hace la compra y desde dónde se hizo la O compra. sea, el informe no determina algún tipo de presunción de irregularidad en la contratación o en la compra de este proceso de compra. Porque no existe, no avala ninguna presunción porque no existe. Está en la documentación clara de cómo se hizo la compra y bajo qué estándares se ¿Con hizo. cuántos votos fue aprobado el informe? Con 5 votos. Y el resto de asambleístas, ¿cuál fue la posición de los miembros de la comisión? Es lamentable que los señores de la Revolución Ciudadana no asistan a la comisión a trabajar, al igual que los señores del Partido Social Cristiano. No estuvieron presentes. No estuvieron presentes. Al no darle importancia a un tema tan importante y de tanta relevancia, porque recordemos aquí que la Revolución Ciudadana fueron los primeros que saltaron cuando apareció este comentario por parte de cierto programa, pero cuando se debe debatir acerca de un informe tan importante, simplemente no van a trabajar. Ayer recibieron ustedes al ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno habló en el contexto de la comisión sobre el caso Ligados. Correcto, justo también sesionamos. ¿Qué tiene que hacer la comisión sobre ese caso? ¿Cuál es el papel de la comisión y por qué el ministro fue convocado? A ver, lo que nosotros estamos haciendo dentro del proceso de fiscalización en la Comisión de Seguridad es hacer lo que le corresponde y es facultativo de la Asamblea Nacional, el control político a los servidores públicos, en este caso los consejeros de Participación Ciudadana. Hemos visto acerca de estos chats y de cómo ellos a través de la Asamblea Nacional buscaban cooptar diferentes puestos o buscaban simplemente retrasar diferentes posiciones, como lo que sucedió con el superintendente de bancos. Y esto debe tener un control político y deberíamos nosotros como Asamblea Nacional sancionarles a estos consejeros. Pero este es un ya tema vimos. que está en manos de la Fiscalía, es un tema que está bajo primero indagación previa y luego instrucción fiscal, es un tema que está siendo investigado por la Fiscalía. Penalmente, ¿Por qué penalmente. contaminarlo con el accionar de la política en medio de la campaña, Inés? Porque debe tener un control político, debe tener un control político. Estas personas deben ser retiradas de sus derechos políticos. Esa es la facultad de la Asamblea Nacional. Mire, el legislador tiene 2 funciones: legislar y fiscalizar, y dentro de la fiscalización está el control político. Más allá de lo que haga cada función, ¿no? En la independencia de funciones, penalmente, por supuesto, la Fiscalía deberá realizar su trabajo, pero nosotros, dentro del control político, es nuestra facultad revisar cuál ha sido el accionar administrativamente de estos consejeros. A ver, es indiscutible la facultad de fiscalización y control político que tienen los legisladores y que tiene la Asamblea Nacional, pero si tenemos un tema que está en manos de la Fiscalía, 1, y 2, estamos en un contexto electoral, no mejor lo era dejar de lado este tema hasta para que no se contamine con la disputa político-electoral, Inés. Eso es lo que ha sucedido en nuestro país, que se deja de lado temas tan importantes y ahí se perpetra en nuestro país la O impunidad. se los toma en cuenta dependiendo de la coyuntura, que eso también ha pasado en este país. No, de hecho, justamente por ello en nuestra comisión mismo se revisó el tema de chalecos, que fue una compra hecha en este gobierno. Pero también se debe revisar los temas que son de interés público, como en este caso, el caso Ligados. De interés público era tal vez también pedir que la competencia, como lo dice la norma, sea de la Asamblea Nacional para que, por ejemplo, el presidente candidato pida la licencia. Bueno, yo entiendo que el presidente actúa dentro de lo que dice la norma y la Constitución. Pero para en ustedes, este caso, la Asamblea Nacional no debía darle licencia al presidente. bueno, en este caso recordemos que el presidente no está en un proceso de reelección, únicamente él ha terminado un proceso de transición. Él no está para ser electo, él no está cumpliendo un periodo como tal. Pero digamos, sigue siendo funcionario público que no podría de una u otra manera sugerir el voto para uno u otro candidato, evidentemente para él. Vuelvo a ¿Cómo repetir, o fiscalizar sea, eso? el ¿Cómo presidente... auditar también aquello, ¿verdad? Porque ningún funcionario público, lo dice la norma también, podría sugerir el voto.
Bueno, el presidente de la República, vuelvo a repetir, lo que ha hecho es ampararse en la Constitución. Él Pero no sobre es... respecto de la licencia, digamos, pero sobre los funcionarios públicos que no pueden pedir o sugerir el voto. Lo que pasa es que la norma prohíbe que los funcionarios públicos Claro, eso le digo. hagan actividad proselitista, y ahí hay esta discusión. Porque yo entiendo, porque la tesis que usted plantea, con la cual, Así con todo es. respeto, no la comparto y lo he expresado públicamente, pero es la tesis del gobierno de que el presidente no necesitaba someterse a la licencia. Correcto. Ok, el presidente asume eso, pero sigue siendo funcionario público, sigue siendo servidor público y está haciendo actividades proselitistas y eso está prohibido por la normativa. O sea, no se puede pedir el voto siendo servidor público. Sí, Entonces, ¿cómo combinamos estas dos cosas? Yo entiendo perfectamente. Bueno, y para eso están justamente las entidades de control, quienes deberán hacer el trabajo respectivo en el caso de que encuentren cualquier tipo de irregularidad. Eso no debería pronunciarse la Asamblea Nacional. También ni podría otros. hacerlo, también podría hacerlo. ¿Por Y, qué no lo cualquiera que tenga esa duda y cualquier asambleísta, recuerde que somos 137 legisladores, que pudiera tener esa duda, pudiera ponerlo en el pleno de la Asamblea Nacional como un cambio de orden del día y se pudiera debatir. Ujú. ¿Ustedes no consideran que es necesario debatirlo? Nosotros ya tenemos nuestra tesis en cuanto a la licencia del presidente de la Hablemos de la proyección de la futura Asamblea Nacional, de la cual usted también va a ser parte. Una asamblea que va a estar integrada ya no por 137, sino por 151 legisladores. Ustedes originalmente tienen 66. En las últimas horas se ha mencionado de que no serán 66, sino que tienen asegurados 69. ¿Es así? Ustedes tienen la posibilidad de tener más legisladores, no propios, sino 3 adicionales con otro grupo de legisladores. Sí, hemos conversado ya con algunos legisladores que han sido independientes. Los hemos invitado a este proyecto político, algunos han aceptado, por eso nosotros ahora contamos con 69 asambleístas firmes. Se han ya en aceptado ADN. 3 Correcto. para sumarse a la bancada de ADN. Para sumarse a la bancada. Están 69 asambleístas firmes, creemos que vamos a ser la primera minoría en el pleno de la Asamblea Nacional. Ya se ponen sobre la mesa tal vez algunas opciones de quién podría, o si quisieran ustedes también ejercer la presidencia dentro de la Asamblea Nacional. ¿Se ponen nombres tal vez sobre la mesa? Bueno, sí, son, creo, interés de cada bancada, pero no me quisiera adelantar con criterios acerca de la presidencia o de las autoridades de la Asamblea Nacional. Ahora estamos enfocados en esta elección que es importante para nosotros y importante para el país. Ahora, yo le hago la pregunta respecto de la composición de la bancada, porque en cambio, en estos últimos días, ha trascendido de que supuestamente hay legisladores de ADN que están conversando con la bancada de Revolución Ciudadana, la futura bancada de RC. ¿Tienen alguna referencia de eso? ¿Es así o no? Bueno, eso no dejan de ser rumores y chismes de pasillo que se manejan. Nosotros estamos firmes con nuestra bancada. No se han dado nombres, no deja de ser, como lo indico, más que rumores. Pero ha habido tal vez acercamientos, digamos, en materia de acuerdos, ¿verdad? Que son legítimos dentro de la Asamblea Nacional. ¿Ha habido acercamientos, ha habido ya conversaciones con otras bancadas y específicamente con la Revolución Ciudadana? No. Nosotros, de lo que tengo conocimiento, podría hablar, no hemos tenido acercamientos con ellos acerca de la nueva Asamblea Nacional. Estamos esperando que pase este periodo electoral en donde se va a definir el presidente de la República. Seguramente tendremos que hablar, por supuesto que sí. Recordemos que los 66 asambleístas, los 67 asambleístas de la Revolución Ciudadana están ahí por voluntad democrática, con quienes hay que hablar, hay que entender puentes de conversación y hay que llegar a alianzas puntuales a favor y a beneficio del país. Es decir, todo va a depender de lo que pase el domingo. Sí, es importante para las dos bancadas, es importante cuál va a ser el rumbo que va a tomar el país. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la democracia y por supuesto a dar gobernabilidad. Y de lo que pase el domingo también va a depender el trabajo en el último mes del actual periodo legislativo, porque a partir del lunes comienza el último mes de la actual Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, hay una agenda que está marcada ya en la Asamblea Nacional. ¿Se está cumpliendo o no? Y esperaríamos que se cumpla. Hemos visto cómo temas que no son trascendentales se ponen sobre el pleno de la Asamblea Nacional, temas que no deberían toparse. Hay proyectos de ley importantes para primer y segundo debate que deberían estar tratándose. Temas de fiscalización, por ejemplo, entregué hace 40 días el informe sobre este presunto software Pegasus. Hace 40 días lo entregué al pleno de la Asamblea Nacional. Hicieron un escándalo los señores de la Revolución Ciudadana porque los están espiando. Y hay un informe, hace 40 días. El tema en la agenda. Y no se lo pone en el pleno. ¿Por qué? La presidenta de la Asamblea ¿Pero Nacional. cuál es su presunción? No quieren toparlo, no quieren tratarlo. ¿Por qué? Porque utilizan cualquier tema mediático para tratar de desgastar la imagen del gobierno. Bueno, tenemos un informe, debatámoslo, hablemoslo. Ellos fueron los primeros en decir que se los están espiando. Hablemos sobre el informe. Hace 40 días lo entregué al pleno de la Asamblea Nacional. Hace 15 días entregué el informe de las muertes indeterminadas desde el año 2008 al 2023. Tampoco se lo pone en el pleno de la Asamblea Nacional. Es más,
hacen una sesión a la semana virtual. Cuando el trabajo de los asambleístas es venir a la ciudad de Quito, llegar al Pero pleno de esta la Asamblea semana lo Nacional. hicieron, la semana pasada sesionaron presencialmente. Una sesión. Una sesión. Independientemente de lo que esté pasando en el momento político electoral, los asambleístas deben venir y deben trabajar en las comisiones y deben trabajar en el pleno de la Asamblea Nacional, topando estos temas que yo le indico, por ejemplo, y le hablo solo de la Comisión de Seguridad. ¿Su comisión sesionó la semana pasada? Sí, nosotros ¿Y esta semana todas también? las semanas sesionamos, todas las semanas, excepto cuando la señora presidenta no me quiere dar los links para sesionar, donde ya he puesto mis quejas no de también. manera presencial, están Es que sesionando virtualmente. ella determina cuando es virtual o cuando es presencial. Ahora, usted cuestiona el papel de la presidenta de la Asamblea Nacional y nos ha puesto dos ejemplos de que hay temas que usted ya le entregó hace rato y que no los pone en la agenda de las sesiones de pleno. Correcto. Pero en cambio usted mismo en estos días ha recibido cuestionamientos en su contra, se han generado cuestionamientos porque, por ejemplo, acá hay una certificación que da cuenta que en la Comisión de Seguridad hay 13 proyectos de reformas de leyes estancadas vinculadas al tema de seguridad. ¿Es verdad que hay 13 proyectos estancados en su comisión, Inés? A ver, vamos a explicar un poquito cómo se maneja el tema de la comisión. Cuando usted ingresa a la comisión, usted tiene que armar una hoja de ruta, un plan de trabajo que usted lo envía a la presidencia de la Asamblea Nacional. Estos proyectos de ley fueron ingresados en el año 2000, a finales del año 2024 y en el año 2025. Cuando yo entrego el plan de trabajo, lo entrego en noviembre del 2023. Cuando asumo las funciones. Por tanto, todo lo que entrego de noviembre de 2023 es lo que tengo que entregar, lo que tengo atrasado a ese momento. Pero me imagino que ese plan hay que actualizarlo, ¿no? No, ¿Con base a lo que va entrando, o qué? ese plan se debe hacerlo porque recuerde que tenemos un año de gestión, 5 meses de gestión, entonces usted lo que debe hacer con ese plan de trabajo es enmarcarlo al tiempo que va a estar en la gestión. Por tanto, nosotros tenemos ya entregado el 90% de nuestro plan de trabajo. Las normas que están diciendo los 13 proyectos de ley son entregados a finales del 2024 y este año en el 2025, que seguramente la nueva presidencia de la Comisión de Seguridad lo pondrá en el plan de trabajo para seguir elaborando. ¿Están siendo tramitados o no? ¿O todavía no se ha abocado conocimiento de esos 13 proyectos de ley? No se ha abocado conocimiento porque seguramente, vuelvo a repetir, la nueva presidencia de la Comisión de Seguridad deberá hacerlo en su plan de trabajo, porque se va trabajando cronológicamente todos los proyectos de ley. Pero no es, perdón, André, no Sí, es sí, tanto tranquilo. así lo de cronológico, porque a ver, también hay coyunturas sobre las cuales hay proyectos que se los deja de lado y otros se los acelera. Es así en la dinámica política. Depende de la presidencia de cada comisión. En mi caso los trabajo Usted lo trabaja cronológicamente. cronológicamente. Así es. No prioriza un proyecto de ley. No, yo los trabajo cronológicamente de acuerdo a cómo han estado en la comisión. Hay proyectos de ley, por ejemplo, que para mí algunos debieron ser archivados, los pongo sobre la mesa, los pongo a opinión de cada legislador y enseguida los vamos despachando, porque para mí debería trabajarse de manera cronológica conforme los legisladores van ingresando los proyectos de ley. Es la manera de trabajar de cada presidente de comisión. ¿Cómo hacer para que la próxima administración, en donde entendemos, usted también ya es asambleísta electa, cómo hacer para que no, o digamos, alzar un poco más la imagen del legislativo que ha estado tan venida menos, no solo desde este periodo, sino desde, digamos, unos 3, 4 años de atrás? ¿Cómo hacer para, digamos, que esa imagen pueda cambiar y también la ciudadanía la vea de manera diferente al legislativo, de manera general, ¿no? Y es interesante lo que usted indica, porque cuando terminó esa Asamblea Nacional con una muerte cruzada, se fue con el 2% de credibilidad a la casa. Hoy esta Asamblea Nacional tiene el 13% de credibilidad. Incluso es responsabilidad de los nuevos legisladores darle esta institucionalidad para que el ecuatoriano crea en la legislación, crea en la Asamblea Nacional y crea que pueden estar ahí los asambleístas para mejorar la calidad de vida a través de una normativa, pero no para hacer los shows políticos que se han acostumbrado a hacer en la Asamblea Nacional. Pero digamos, yo creo que hemos es el visto momento. también esos shows políticos, sobre todo en estos últimos meses, ¿verdad? De lado y lado, sin dejar a nadie detrás, digamos. Es decir, ruedas de prensa con imágenes incluso de Maduro, de su parte, ¿verdad?, que hemos visto. Es decir, todo se ha volcado hacia la campaña electoral. ¿Cómo hacer que eso cambie para la siguiente administración? Y lo digo de lado y lado. Sí, creo que es un buen momento para reivindicar
a los legisladores para recuperar la institucionalidad y la credibilidad de la Asamblea Nacional. Pero, por ejemplo, el caso que usted dice de Maduro, hay que ser claros y hay que decir a la ciudadanía por lo que puede estar pasando el país. El país se encuentra en un momento histórico ante el totalitarismo o ante la democracia. Es claro cuando la candidata dice que reconoce al señor Maduro como presidente de Venezuela, cuando ni siquiera Petro lo ha hecho, ni siquiera Lula lo ha hecho, y ella lo reconoce como presidente. Habla de los ecuadólares. Pero volvemos a que la Asamblea se vuelca un poco a esto, ¿verdad? A la campaña electoral. ¿Cómo hacer que eso realmente se separe, sobre todo en estos últimos días? Mire, los asambleístas somos elegidos por voluntad popular y estamos ahí representando a una ciudadanía, y es importante que nosotros levantemos la voz cuando suceden este tipo de cosas que a veces se tratan de tapar con discursos bonitos o se tratan de tapar con deslindarse de ciertas situaciones, y es nuestra obligación levantar la voz por estos ciudadanos. Y para terminar, a propósito de una inquietud que me envió un oyente, me pide que le pregunte qué leyes importantes deja la Comisión de Seguridad para el país. En el plan de trabajo está el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones frente a la crisis carcelaria. ¿Cuántos seguimientos se ha realizado y cuántos informes han presentado en materia carcelaria? Estas dos inquietudes en una sola para cerrar, Inés Alarcón, por favor. Ya, bueno, nosotros hemos entregado, y me voy a leerle un poquito, los proyectos que hemos ya aprobado: la Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres, la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, la Ley Orgánica para el Control de Espacio Aéreo, la Ley de Armas, Municiones y Explosivos, la Ley de Seguridad Digital, la Ley de Reconocimiento a Veteranos de Guerra, la ratificación del Convenio de Budapest, la Ley para el Servicio Cívico-Militar. Además, hemos trabajado en los procesos de fiscalización del tráfico de combustibles, posible manipulación de cifras, minería ilegal, caso ligados, y estamos trabajando también hoy en la Ley de Orgánica de Inteligencia y la Ley de Protección Digital. Tenemos un proyecto de ley ingresado por esta legisladora justamente para el tema de los guías penitenciarios, que esperamos abocarlo ya la próxima semana. Justamente ahí hablamos de todos estos temas que son fundamentales para esta cartera del Estado, como lo es SNAI, porque hay que volver a reestructurarla y darle un marco normativo que hoy necesita, porque es demasiado obsoleto, incluso ni siquiera está catalogado como ministerio. Correcto, Inés Alarcón, gracias por el tiempo. A ustedes, muchas gracias. Muy amable a Inés Alarcón, asambleísta de ADN, integrante, presidenta e integrante de la Comisión Legislativa de Seguridad de la Asamblea Ecuatoriana, respaldando al presidente Noboa y obviamente explicando también la gestión que han hecho al frente de esta comisión.